Listo. Ok. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Vamos a empezar. A ver, hablar del procedimiento administrativo disciplinario es un tema bastante extenso y tenemos solamente 2 horas, así que he plasmado en la presentación que voy a compartir con ustedes esta mañana los aspectos que considero que son de mayor relevancia sobre esta materia. Sin embargo, y siguiendo la misma dinámica de la última sesión que dicté en este mismo diplomado, por favor, si es que alguien tiene alguna inquietud en particular, si hay algún tema que eventualmente no está en la diapositiva, pero que igual suscite interés, siéntanse en total libertad de interrumpir la clase en cualquier momento. Para mí, más importante que desarrollar un contenido es el aprendizaje. Si hay algo que explicar una, dos, tres veces, ningún problema. Por el contrario, con el mayor de los gustos. ¿Okay? Así que empecemos. Bueno, para hablar del procedimiento administrativo disciplinario tenemos que entender primero cuál es su ámbito de aplicación, es decir, qué servidores y ex servidores pueden ser comprendidos dentro de los alcances de este procedimiento regulado en la Ley del Servicio Civil y su reglamento. Tenemos a los funcionarios públicos de designación o remoción regulada, ¿no? Esto significa aquellos funcionarios pues que la ley establece claramente las condiciones y el procedimiento además para la designación en el cargo de dicho funcionario, así como para su exclusión del cargo. Los funcionarios de libre designación y remoción, es decir, en contrario sensu a lo anterior, donde la ley no ha establecido pues mayores formalidades para la designación y remoción, que el solo hecho pues de hacerlo por parte de la autoridad competente. Los directivos públicos, los servidores civiles de carrera, los servidores de actividades complementarias y los servidores de confianza. ¿Ya? Bajo esta premisa, eso también aplica a ex servidores. ¿Ya? Estos mismos parámetros para aquellos quienes han dejado el cargo y, bueno, obviamente la responsabilidad les persigue dentro del plazo de prescripción, que vamos a hablar más adelante. ¿Ya? Esos son los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación, conforme al artículo 90 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. Naturalmente, junto con esto también tenemos que hablar de quiénes son los servidores que no están comprendidos en los alcances de la Ley del Servicio Civil, es decir, las excepciones al ámbito de aplicación. Tenemos al Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los miembros del directorio del Banco Central de Reservas y el superintendente de banca, seguros y administradora privada de fondo de pensiones. Tampoco están incluidos dentro de este ámbito de aplicación los ministros de Estado y los funcionarios públicos de elección popular directa y universal. Dicho de otro modo, alcaldes, regidores, gobernadores regionales. Porque para estos sujetos existen pues regímenes sancionadores especiales en las correspondientes leyes de la materia, ¿no? A ellos no les aplica este, digamos, régimen general previsto en la Ley del Servicio Civil. Ok. Vamos a hablar ahora de las faltas de carácter disciplinario. En el artículo 85 de la ley está el catálogo de las faltas. No he querido transcribirlo aquí porque es algo que tranquilamente ustedes pueden buscar en la ley, pero sí he querido colocar en la diapositiva algunos elementos trascendentales a modo de generalidad acerca de las faltas de carácter disciplinario. ¿Qué dice el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil? Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución previo proceso administrativo. Y aquí quiero detenerme porque hay bastantes cosas que comentar. Cabalmente las que he resaltado en color granate. Primero, las faltas de carácter disciplinario naturalmente acarrean una sanción. ¿Ya? Las faltas de carácter disciplinario acarrean una sanción. ¿Cuál es el parámetro objetivo sobre el cual subyace
todo el esquema sancionador en el régimen civil la gravedad de la falta. Es decir, mientras más grave sea la falta, y ya vamos a ver ahora cuáles son los parámetros para decir si una falta fue grave o no, mientras más grave sea la falta, más gravosa debe ser la sanción. Por el contrario, si la falta no ha sido grave, la sanción tampoco tendría por qué ser. Primera idea básica, que es el paradigma de todo el régimen disciplinario, ¿no? La proporcionalidad, digamos, esta relación directamente proporcional que tiene que existir entre la falta y la sanción aplicable, y el parámetro es su gravedad. Segunda idea, a priori, las faltas disciplinarias se sancionan con suspensión temporal o con destitución. Y digo a priori porque bajo determinados supuestos excepcionales, estas faltas pueden recibir una sanción de menor gravosidad, como es una amonestación verbal o escrita. ¿Ya? Pero la regla general es que las faltas disciplinarias se sancionan con suspensión temporal o destitución. Y tercera idea fundamental es que no puede haber sanción si es que no hay un previo proceso administrativo. Ok, tal vez semánticamente la construcción no es adecuada, debe haber dicho un previo procedimiento administrativo, pero lo cierto es que no puede haber sanción sin previo procedimiento. ¿Ya? Estas son las tres ideas básicas, las tres ideas generales acerca del procedimiento administrativo disciplinario. Y bueno, como les digo, esto está en el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, donde se encuentra el catálogo de todas aquellas conductas que para el legislador merecen haber sido catalogadas como faltas. Insisto, si es que alguien quiere hablar de alguna falta en particular, por favor, con todo gusto, levante la mano o simplemente encienda su micrófono e interrumpa la clase. No hay ningún problema, pero avancemos. Ok, vamos a hablar ahora acerca de la determinación de la sanción a las faltas. Recuerdan ustedes que hemos señalado que la premisa general es su gravedad. Es decir, mientras más grave sea la falta, más grave tendrá que ser la sanción. Mientras menos grave sea la falta, menos grave tendrá que ser la sanción. Y es por esto que la Ley del Servicio Civil señala que la sanción debe ser proporcional a la falta. ¿Ya? Este es el parámetro, la proporcionalidad. Ahora, ¿cómo determinamos cuál es el marco teórico para determinar esta proporcionalidad? Hay algunas condiciones que evaluar. Primero, la grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado. ¿Ya? Ese es el primer parámetro que hay que tener en cuenta. Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado. Segundo, ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento. Tercero, el grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta. Es decir, no es lo mismo pues que la falta la cometa un gerente a que la cometa un auxiliar o un técnico. Y la especialidad del servidor civil. Es decir, si la falta estuviera relacionada pues con un tema de interpretación normativa, de indebida aplicación de una norma, no es lo mismo pues que la falta la cometa un abogado a que la cometa un contador o un administrador de empresas, ¿no? Que por su formación no necesariamente vinculada con temas duros del derecho, van a tener las mismas competencias que podría tener un abogado para interpretar y aplicar una norma. Entendiendo que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializadas sus funciones en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente. Cuarto, las circunstancias en que se comete la infracción. Quinto, la concurrencia de varias faltas. Ese es otro tema importante. Sexto, la participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas
y la reincidencia en la comisión de la falta. Siguiente, la continuidad en la comisión de la falta. El beneficio ilícitamente obtenido de ser el caso. Bajo esta premisa, las autoridades, es decir, las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario, deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. ¿Ya? Esto es algo que es muy relevante, por cierto, porque el propósito de un régimen sancionador o, bueno, disciplinario, como el caso concreto que estamos estudiando esta mañana, es no solamente sancionar la comisión de una inconducta, sino también es desincentivar que estas inconductas se cometan. Y esta es la razón del por qué la sanción que se va a aplicar no puede terminar siendo, pues, menos gravosa frente al beneficio que por la conducta infuncional hubiera obtenido el infractor. Ok, esos son los parámetros para la determinación de la sanción. Dicho de otro modo, para evaluar, pues, este criterio de proporcionalidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de este tema? Sí, Doc, adelante, ¿le Flor, doy pase adelante. al audio? Sí. ¿Perdón? ¿Le doy pase a la doctora Flor, su audio? Sí, por Listo, favor. doctora. Sí, Está activo sí. su audio, doctora. Buenos días, disculpe, una consulta. Cuando en el momento que se hace la graduación, de acuerdo a lo que usted ha explicado, se tiene que cumplir uno por uno de cada, o sea, se tiene que cumplir todas ellas para llegar a la sanción. Si en una de ellas no cumple una de ellas. No, a ver, ¿qué es lo que sucede? Esos son parámetros que hay que evaluar para determinar la sanción, ¿ya? Y cuando el órgano sancionador tiene que motivar cuál es la sanción a aplicar, tiene que desarrollar uno por uno cada uno de estos elementos. O sea, no es que uno u otro pueda o no cumplirse. En la expresión de los motivos de por qué se va a imponer esta sanción al infractor, el órgano sancionador debe señalar su análisis respecto a cada una de estas condiciones. Ya, en el momento que se habla de la reincidencia, en el inciso G, reincidencia de la comisión de la falta, ¿reincidencia en la misma falta o es ya cuando pides el informe escalofonario, este servidor ya tiene varias faltas? Ello, ¿cómo se fundamenta eso? Ah, ya, no, es simplemente un servidor que es reincidente en faltas en general. Ah, ¿y de cuánto? Mira, cuando vemos el informe escalafonario, el servidor tiene de hace 10 años, de hace 15 años. ¿Eso se valora también o no? ¿Hay un margen de tiempo para valorar los antecedentes? Ya, esa es una muy buena pregunta. Naturalmente, un espacio tan dilatado en el tiempo no puede ser, pues, lo suficientemente denso como para evaluar un supuesto de reincidencia. O sea, ahí en el ejemplo que usted plantea hay mucha dispersión en el tiempo. Lo que normalmente se estila, digamos que el parámetro normalmente aceptado es dentro del plazo de prescripción, que es como máximo de 3 años, ¿no? O sea, las faltas cometidas en ese periodo. Doctor, le doy pase a la... A ver, tenemos... Ya paso con la doctora Flor. Doctora Flor, voy a bajar su manito. El doctor Rubén. Doctor Rubén, muy buenos días. Bienvenido a Audiápolis. Está activo su audio. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Sabemos que en el procedimiento administrativo hay falta leve, muy leve, grave y muy leve.
¿Cómo nosotros podemos saber qué es leve, muy grave, grave y muy grave? ¿Cómo lo tipificamos, ¿no? En esa parte. Ya. Bueno, en principio hay una tipificación normativa en el reglamento, ¿no? Que hace esa clasificación de las faltas. El propio reglamento de la Ley de Servicio Civil establece esa clasificación para las faltas. Doctor Iván, ¿está activo su audio? Sí, ¿me escuchan? No sé si me escuchan. Sí. Buenos días con todos, doctor, buenos días. Una pregunta puntual, ¿no? En el procedimiento administrativo para sancionar a los servidores públicos o funcionarios públicos, tengo entendido que también hay trabajadores que tienen una ley especial, ¿no? Llámese profesores del Magisterio Nacional, policías. Cuando yo quiero sancionar a uno de estos trabajadores, ¿a dónde recurriría? ¿A su ley especial o a la ley de servicio civil que usted nos está explicando, doctor? No, como señalé hace un instante, hay ciertos espacios que tienen su régimen disciplinario propio, ¿no? Como en el caso de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. Ok, doctor. Entonces, eso depende de la calidad de funcionario en este caso, ¿no? Así es, así es. Ok. Sí, Entonces, ¿en qué caso sería la ley de servicio civil? ¿Iría para quién en todo caso, no? Esta ley específica, para otros trabajadores en todo caso. claro, para aquellos trabajadores que no tengan un régimen específico. Miren, por ejemplo, yo les comento el caso, eh, a ver, de las universidades, ¿ya? Que me parece que tiene un componente interesante porque se aplica toda la ley Servir, pero, por ejemplo, en el caso del recurso de apelación, que en términos generales lo resuelve el Tribunal del Servicio Civil, en el caso de los funcionarios de las universidades públicas, quien resuelve el recurso de apelación es el Consejo Universitario. Entonces, ahí hay un interesante mix de sí, aplicamos toda la ley del servicio civil para el procedimiento administrativo disciplinario, salvo en lo concerniente al recurso de apelación, donde la autoridad competente no es el tribunal, sino el Consejo Universitario. Ahí un claro ejemplo de siempre que, en el caso concreto, revisar si ese funcionario no tiene un régimen disciplinario propio, ¿no? En función a la entidad a la que pertenece. Es un tema muy importante de revisar. Doctor Wilber, muy buenos días. Está activo su audio. Buenos días, doctor, compañero, ¿me oye? Sí, sí, señor, adelante. Buenos días. Doctor, una consulta. En los casos de los comités de los procesos de selección, por un lado, tengo entendido que el reglamento de contrataciones dice que tienen responsabilidad solidaria y por otro, en el catálogo que usted citó de la ley 30.057, pues se establecen criterios para graduar la sanción. Y no, teniendo en cuenta este objetivo, ¿no? Este carácter de racionalidad y proporcionalidad que la misma ley establece, ¿no? Aunado, pues que en muchos casos, en los comités de selección, pues en el área usuaria no es un experto en las normas de contratación. Entonces, cuando tengo que sancionar, ¿qué criterios tomo, doctor? ¿La especialidad y la proporcionalidad, la gradualidad de la sanción o simplemente lo que dice la ley o en todo caso el reglamento de contrataciones y establezco pues la solidaridad en la responsabilidad? Muchas gracias. Ok, no, a ver, hay dos cosas, ¿no? O sea, la responsabilidad solidaria significa que a menos, en el caso concreto de los comités de selección, ¿ya? A menos que uno de los integrantes haya puesto su voto en discordia en el acta, el comité en pleno es responsable por la decisión que ha tomado, pero naturalmente, al momento de que corresponda aplicar la sanción, corresponderá pues hacer la discriminación en función a los parámetros que acabamos de ver. O sea, no es lo mismo, como usted bien ha señalado, el integrante del órgano encargado de las contrataciones que tiene una certificación por parte del OCE para poder integrar el comité de selección
y que su día a día es los procesos y la norma propia de las contrataciones del Estado, que aquel integrante que venga pues del área usuaria y que no se le exige ninguna calificación para ser integrante del comité y que, bueno, en buena cuenta puede haber tenido una interpretación errada de los alcances de la norma basado pues en su falta de expertise, de experiencia en la materia. Entonces, obviamente, ahí hay un parámetro para que, si bien es cierto, los tres integrantes son responsables por la decisión, esto no quiere decir que a los tres se les va a aplicar la misma sanción, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Muy Ok. bien explicado. Gracias. Doctora Roxana, está activo su audio. Muy buenos días. Sí, buen día. Doctora Roxana, está activo su audio. Sí, quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre si al administrado, perdón, el administrativo cometió una falta y coincidentemente es cambiado de colocación? Siempre se ha dicho que todo procedimiento tiene un comienzo y un fin, entonces yo quisiera saber si es que finiquita en el sitio donde se cometió la sanción o continúa con el procedimiento hasta que ya se obtiene la sanción correspondiente. Uy, chispas. Creo que no le he entendido su pregunta. Ay, perdón. A ver, trataré de ser más clara. A En ver. Arequipa cometí una situación administrativa por la cual me iniciaron un procedimiento disciplinario, digamos. Pero a su vez voy a ser cambiada de colocación a una provincia, digamos. Lo que quiero saber es que la sanción continúa hasta que, perdón, el procedimiento continúa hasta conseguir la sanción o es de que finiquiten el sitio donde se cometió, es decir, en Arequipa, digamos. El procedimiento. No, o sea, el hecho de que usted sea cambiada de colocación no va a cortar el procedimiento. O sea, el procedimiento va a continuar. Perfecto. No, no es de que se extinga la responsabilidad. No, 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 en absoluto. En Perfecto. absoluto. Gracias, doctor. Doctor Aldo, está activo su audio. Gracias, buenos días, doctor Renzo Ruiz. Mi pregunta era la siguiente. En la ley universitaria señala que es falta, por ejemplo, la calumnia, la injuria y la difamación. Y había un caso acá en la universidad, entonces hemos tenido un poco un debate entre nosotros los abogados. Unos consideraban que eso debería el agraviado seguirlo ante el Poder Judicial, porque se trata de un proceso especial, de una postura. En cambio, yo personalmente consideraba de que en vista de que en la ley universitaria está considerado como falta, se debería tramitar en un proceso administrativo disciplinario. Yo quisiera su opinión, ¿no? Para que nos dé más Totalmente de luz. acuerdo con usted, señor, porque son cuestiones de distinta naturaleza, ¿no? Entiendo que lo que está como falta es el agravio para el superior, para un superior. Señor. Creo que yo bajo la manita, doctor. Su audio también está desactivo. Faltaría solamente con el doctor Juan Orlando. Doctor Juan No, Orlando. es que no he terminado de contestar la pregunta. Si le puede activar ya. el audio. ¿Cuál era el nombre del doctor? Doctor, por favor, active su audio. Ya le di acceso. Sí, le preguntaba si esa infracción tipificada de la ley universitaria es un agravio en contra de un superior o en general puede ser inclusive en contra de un par. Doctor Aldo, está activo su audio. Está cancelado. Ahí está, ya me activaron. Es de un docente hacia un alumno. O sea, Ok, ya, de un docente hacia un alumno. Mire, yo coincido con usted en el hecho de que
si está, bueno, en principio, si está previsto como falta, más allá de que además pudiera ser también un delito, debe procesarse como falta, porque al estar previsto como falta, tiene una naturaleza, tiene una finalidad, un propósito distinto que los fines que se persigue con el derecho penal, ¿no? Entonces, sin perjuicio de que eventualmente el agraviado puede iniciar las acciones que a él le competan en la vía penal por delito contra el honor, naturalmente también tiene que iniciarse el procedimiento administrativo disciplinario en la universidad, insisto, dado que los fines del procedimiento administrativo disciplinario son distintos a los de un proceso penal. No tiene nada que ver una cosa con la otra, así que yo concuerdo con su posición que sí debe hacerse un procedimiento disciplinario. Doctor Juan Orlando, muy buenos días. Está activo su audio. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Ya, una consulta. Yo fui asesor legal de una municipalidad. Usted ha dicho que a los alcaldes también se les sanciona con una norma especial en caso de una falta administrativa. Quisiera saber qué norma es, qué ley es y cuál es el trámite de la misma. Muchas gracias. Ok, en el caso de los alcaldes, por ejemplo, su régimen sancionador es el que está previsto en la Ley Orgánica de Municipalidades, específicamente con las causales de vacancia. Por ejemplo, un tema administrativo, que es cabalmente una causal de vacancia que estamos viendo aquí en mi estudio, con el equipo de Derecho Municipal, es el relacionado con esta prohibición para el alcalde de favorecer en las contrataciones del Estado. Entonces, a esto me refería con que el régimen disciplinario para alcaldes, gobernadores regionales, se rigen pues por la ley de la materia, que en el caso de un alcalde es la ley orgánica de municipalidades y en el de un gobernador la ley orgánica de gobiernos regionales. Doctor, usted me dice si cortamos con lo que es las participaciones o No. continuamos. ¿Sí? Sigamos, Perfecto. señor. Claro, ¿cómo vamos a dejar preguntas sin contestar? Excelente, Adelante. doctor. Muy bien. Sí. Doctora Alexia, muy buenos días. Damos pase a su pregunta. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen En día. el caso- yo he trabajado en recursos humanos y Secretaría Técnica y el problema que siempre hemos tenido ha sido el tema del hostigamiento, no hostigamiento sexual, que es un tema aparte, sino el tema de hostigamiento de superiores hacia algún subordinado. Hostigamiento laboral. Correcto, hostigamiento laboral, porque si bien está tipificado en la ley y en reglamento, existen también criterios de secretarios técnicos que dicen no, es un tema de recursos humanos. Así que esa es mi pregunta, ¿cómo se debe de abordar un hostigamiento que ha llegado como comunicación a recursos humanos y que recursos humanos lo ha pasado a Secretaría Técnica y luego Secretaría Técnica dice que es un tema de recursos humanos? Pero, Gracias. ¿qué significa eso de que es un tema de recursos humanos? La postura es que deberían, lo que pasa es que cuando es en 728, normalmente hay la denuncia de hostigamiento, luego recursos humanos pide los descargos, el trabajador hostigador da sus descargos y finalmente lo que se tiende a hacer es que recursos humanos dice, ay, no se está siendo hostilizado, pero si quieres te roto para que no sigas en un lugar donde no te sientes cómodo. Pero a nosotros nos ha llegado como denuncia. O sea, mi criterio es que deberíamos de tramitarlo como denuncia, investigar como investiga la Secretaría Técnica. Pero la Secretaría, el titular del puesto dice no, es un tema de recursos humanos. Entonces hemos estado en ese vaivén en más de una oportunidad y finalmente quien firma es quien coge la responsabilidad, así que tú ejecutas. Por eso quería saber. Sí, mira, ¿Cómo a ver, debería de? sin duda es un tema polémico, particularmente para aquellas entidades que tienen el régimen de la actividad privada, ¿no? Y que en el Estado no son pocas. Y
Digo O que que eso es tienen una ambos. problemática en particular para las entidades que tienen este régimen, porque en el régimen de la actividad privada también está establecido pues un procedimiento para la prevención y la sanción del hostigamiento en todas sus formas. Sin embargo, como bien ha señalado, doctora, de la lectura de la ley y el reglamento, a mí me queda claro que el hostigamiento moral, entiendo que ese es al que te refieres, también Correcto. es una falta de carácter disciplinario y que por tal motivo amerita la apertura del procedimiento administrativo disciplinario y la sanción de ser el caso. A mí me parece un poco, claro, o sea, finalmente el que toma la decisión y firma es el que asume la responsabilidad, ¿no? Hay que Pero decir, particularmente en el caso de denuncias, la norma es clara en señalar que el rechazo de iniciar el procedimiento cuando viene por una denuncia debe ser pues debidamente motivado, ¿no? No se me ocurre un argumento lógico medianamente arreglado a derecho que justifique que a pesar de que está tipificado como falta, se decida no aperturar el procedimiento. Me parece un tema medio tirado de los cabellos, pero bueno, son posiciones al final, ¿no? y en el caso de recursos humanos, de todas maneras, tendría que iniciar el procedimiento que establece la 728 si ya lo está remitiendo Secretaría Técnica. O Sí, sea, claro. serían ambas cosas. Sí, Muy claro. amable, muchas gracias. Están activos los audios, doctores, así que pueden activarlo. Claro, de manera progresiva con la doctora Buenas Alex. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buen Tengo día. una pregunta. Sí, adelante. Está hablando. Ya. ¿Se puede? ¿Se puede Sí, formular la adelante. pregunta? Doctor, bueno, una consulta. En el proceso administrativo disciplinario, ¿se puede sancionar al mismo tiempo por la función, así como también por ética, o son caminos distintos? No, son caminos distintos. Ya. Muy buenos días. ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? ¿Y dónde lo encuentro? ¿Cómo lo puedo, o sea, porque tengo un caso de que me han dictado, ambas partes lo han citado como si fuera uno solo, ¿no? ¿Cómo así? Es que me han sancionado a un compañero por lo que es sanción por función, así como por ética también. Y en el mismo documento han hecho mención. Pero ¿y la sanción por ética está prevista como falta en la ley del servicio civil? O sea, ¿deriva de una falta prevista en la ley del servicio civil? No, en el código de ética. Sí, pues por eso, o sea, me parece un poco extraño, ¿no? En lo personal no había visto un caso así, no había visto un caso así antes. Los casos que he conocido por el código de ética he visto que los tramitan aparte, no había visto que mezclaran Doctor, todos. doctor, debe estar en transición la municipalidad. Se aplica la falta administrativa con el código de ética. Sí, de repente, ¿no? De verdad que primera vez que escucho de una situación de estas. Claro, doctor, disculpe. Ya, doctor, realmente para mí también resulta extraño saber que en un mismo documento se haya hecho la sanción correspondiente, lo mismo, tanto por la función y por ética, siendo ambos trabajados en forma distinta, ¿no? Sí, pues, así es. Doctor, ¿puedo hacer una consulta? Sí, adelante, señor. Buenas tardes. Doctor, la ley de servir, cuando estamos en transición las entidades públicas, nos dice que nosotros debemos aplicar el código de ética, lo que son principios éticos del servidor público. Y las sanciones se aplican del servir, de la ley de servir 30057. En ese entender, se aplica el código de ética y la ley de servir. ¿Es favorable o no es favorable, doctor? ¿Cómo favorable o no favorable? Doctor, las municipalidades
todavía ahorita están en transición a entrar al 100% a la ley de Servir 30057. Entonces, el Servir nos dice, para sancionar administrativamente a un trabajador, debemos agarrar el código de ética, solamente los principios éticos del servidor público, en donde que dice el artículo 6, principios de funciones públicas, respeto, probidad y eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad, obediencia, justicia y equidad. Con esas faltas nosotros sancionamos. Y ahora, para sanciones con esa parte, para las sanciones de Servir, con el artículo 85, suspensión sin amonestación verbal, escrita, suspensión sin goce de remuneración de un día hasta 12 meses, y el otro que es destitución. Nos obligan a aplicar esa normativa cuando estamos en transición. Entonces debe ser la aplicación de la compañera, como nos indica, entonces están aplicando el código de ética y la ley de Servir. Sí, pero ahora, ojo con esto, miren, por ejemplo, si revisamos, a ver, el artículo 98 del reglamento, ¿ya? Si revisamos el artículo 98 del reglamento, si bien es cierto, la ley del Código de Ética de la Función Pública expresa ciertos enunciados bajo la categoría de principios, muchos de estos principios eventualmente pueden concretizarse en forma más tangible con algunas de las faltas que están previstas expresamente en la ley del servicio civil. Por tanto, eventualmente no tendría por qué existir una incompatibilidad, ¿no? No tendría por qué existir una incompatibilidad. Estamos hablando más que todo a nivel de principios. Y los principios, por su naturaleza, y conforme lo enuncia la ley del procedimiento administrativo general, tienen por finalidad, pues, orientar el comportamiento de los funcionarios de la administración pública. Entonces, naturalmente, este concepto, este precepto, no es ajeno, pues, a los principios propios del Código de Ética de la Función Pública, que son enunciados que orientan el comportamiento, que orientan la conducta. Es por esto que cuando hay un incumplimiento a ese deber, es que se produce la necesidad de sancionarlo. Y eventualmente ese principio se ha materializado como una conducta cuyo incumplimiento está previsto como falta en la ley del servicio civil. Entonces, no son cosas incompatibles, ¿no? Si lo entendemos de ese punto de vista, como que, oye, mira, jalamos los principios para el momento de transición, lo es, porque no estamos hablando de temas incompatibles, sino que esos principios, como enunciados, como reglas de conducta, han sido incorporados también como a nivel de inconducta, calificada como falta en la ley del servicio civil. Entiendo, doctor, que esto es la lógica. Doctor, y otra consulta. Sí. Supongamos en gerencias municipales, gerente municipal, gerente de infraestructura, gerente de desarrollo social, cometieran una falta administrativa, ¿quién sería la máxima autoridad de sancionarles a ellos? Ya. Ahorita vamos a ver el tema de autoridades del procedimiento. No nos adelantemos a esa parte, porque hay un tema peculiar cuando se trata de gerentes, ¿no? Cuando se trata de directivos hay un tema peculiar ahí. Ni qué decir cuando el directivo procesado es el propio gerente de recursos humanos, por ejemplo. Ahí tiene una peculiaridad. Doctor, mejor levantando su manita y le voy a activar el audio porque se genera un poco de desorden. Hace unos segundos. Ok, señor, manéjelo como usted crea conveniente. Sí. Perfecto, doctor. Gracias. Doctor Leonel, buenas tardes. ¿Está activo su audio? No se le escucha al doctor Leonel. Al doctor Jorge, muy buenos días. Buenas tardes ya, doctor. ¿Está activo su audio? Doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, señor. Un poquito bajo, pero sí se le escucha. Ya. Doctor, mi consulta era si un servidor público ha sido sancionado por el procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Y la Contraloría cree conveniente
la Contraloría puede sancionarlo por la misma falta. Podría suponer, la Contraloría podría decir, no, esto no ameritaba una amonestación solamente escrita, sino una inhabilitación. ¿Se puede sancionar 2 veces por la misma falta? Ya, es que lo que pasa, señor, es lo siguiente. Ley servir es procedimiento administrativo disciplinario. Ya. En cambio, la Contraloría General de la República lo que aplica es un procedimiento administrativo sancionador. ¿Ya? Son procesos que inciden en distintas esferas de responsabilidad y que tienen finalidades distintas. Es más, o sea, con esto lo que le quiero decir para contestar su pregunta es que el mismo servidor puede ser sujeto a una sanción administrativa disciplinaria, a una sanción administrativa sancionadora, y además puede tener responsabilidad civil y responsabilidad penal, todo derivado del mismo hecho, porque lo que se procesa son cuestiones de naturaleza distinta. Doctora Elizabeth, ¿está activo su audio? Sí, muy buenos días. Yo quería básicamente hacer una intervención con respecto a las consultas que justamente habían hecho de la aplicación del Código de Ética, si se podría aplicar conjuntamente con un artículo, por ejemplo, del 85, donde establecen las faltas. Bueno, yo me desempeño como abogada en una secretaría técnica y básicamente nosotros lo que hacemos es cuando aplicamos el artículo Q, por ejemplo, que establece las demás que señalan la ley, pues adicionalmente sí aplicamos el Código de Ética, ya sea algún principio o algún deber, ¿no?, que señale el Código de Ética, pero sí lo aplicamos de manera conjunta, pues, ¿no? Quería hacer esa intervención, ya que algunos compañeros establecen que tal vez no han visto que se ha aplicado, pero en la Secretaría Técnica donde yo trabajo, sí, por ejemplo, lo aplicamos de manera conjunta, siempre y cuando se aplique el literal Q del artículo 85. Ok, una interesante posición. Ok, ¿les parece si avanzamos unas diapositivas más y luego retomamos el tema de las preguntas? Veo que todavía hay bastantes preguntas por contestar, pero eventualmente si avanzamos, tal vez vayan surgiendo nuevas interrogantes también. A ver. Ya, a ver. En cuanto a la destitución, ¿ya? La destitución acarrea la inhabilitación automática para el ejercicio de la función pública. El servidor civil que se encuentra en ese supuesto, es decir, que haya sido destituido, no puede reingresar a prestar servicios a favor del Estado por un plazo de 5 años, contados a partir de que la resolución administrativa que cause Estado es eficaz. Como ya hemos visto, ¿no? La eficacia se da con la notificación válidamente practicada. Entonces, a partir de que, de que el acto administrativo, este acto firme que establece la destitución, además se torna ineficaz por haber sido válidamente notificado. A partir de ese momento y durante los próximos 5 años, el servidor destituido no podrá reingresar a prestar servicios a favor del Estado. Asimismo, si un servidor civil es declarado responsable de un delito doloso mediante sentencia que cause Estado o que haya quedado consentida o ejecutoriada, culmina su relación con la entidad. Es decir, si alguien es condenado por un delito doloso, en la medida que esta condena haya quedado firme o ejecutoriada, es causal pues para el término de la relación laboral con la entidad. Eso es importante, la motivación de la sanción. Esto es muy importante, ojo con eso. Los actos de la administración que impongan sanciones disciplinarias deben estar motivados de modo expreso y claro
identificando la relación entre los hechos y las faltas y los criterios para la determinación de la sanción. Lo que conversábamos hace un instante, ¿no? A propósito de una pregunta. Entonces, hay tres cosas que tienen que evaluarse a nivel de razonamiento y luego expresarse a nivel de motivación. Primero, los hechos. Y cómo estos hechos constituyen falta. ¿Okay? Ese es el primer parámetro a evaluar. Cómo estos hechos concretos, en el caso específico, constituyen una falta a la ley del servicio civil. Y luego que he establecido que estos hechos constituyen falta, hay que ver cuál es la sanción que se va a aplicar a esta falta. El parámetro por el que hay que transitar son los criterios para la determinación de la sanción, los que hemos evaluado, los que hemos conversado algunas diapositivas atrás. ¿Ya? Esto es el nivel de motivación que se exige para el acto que impone una sanción derivada de un procedimiento administrativo disciplinario. ¿Ya? Relación entre los hechos y faltas y el análisis de cada uno de los criterios para la determinación de la sanción. Ok, ahora la graduación de la sanción, porque hemos hablado de su determinación. Ahora vamos a hablar de la graduación de la sanción. La sanción corresponde a la magnitud de las faltas según su mayor o menor gravedad. Su aplicación no es necesariamente correlativa ni automática y en cada caso se debe contemplar, ojo con esto, no solo la naturaleza de la infracción, sino también los antecedentes del servidor. Esto es algo muy importante, ¿no? Los antecedentes del servidor. En cuanto a las sanciones aplicables, tenemos la amonestación, que puede ser verbal, en cuyo caso la efectúa el jefe inmediato en forma personal y reservada, o la amonestación escrita, que se aplica previo proceso administrativo disciplinario, es impuesta por el jefe inmediato. La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos y la apelación es resuelta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, ¿ya? Esto en cuanto a la sanción de amonestación. La sanción de suspensión. ¿Ya? La suspensión implica que no hay goce de remuneraciones. Se aplica por un máximo de 365 días calendario previo procedimiento administrativo disciplinario. El número de días de suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, quien además puede modificar la sanción propuesta, es decir, la cantidad de días de suspensión que propuso el jefe inmediato. La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos y la apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil. Obviamente, esta sanción pues es particularmente relevante de cara a los criterios para la gradualidad de la sanción, debido a que el tope máximo para esta sanción es 365 días. Y por tanto, el órgano sancionador tendrá que decidir, obviamente en una decisión debidamente justificada y motivada, se impone un día, se impone 2 días, se impone 180 días, se impone 260 días, 261 días o los 365. Y tendrá que haber pues entonces una motivación debida de por qué se está optando por sancionar con esa cantidad de días. Ok, esto es en cuanto a las sanciones. ¿Alguna pregunta antes de hablar de las autoridades del PAC? Profesor, buenas.
¿Escuchan? Sí, Profesor, señor, disculpe, en la destitución se menciona que termina los 5 años. ¿El trabajador puede volver después de 5 años? Es mi primera pregunta. Y luego, la segunda sería en la suspensión. Es un caso que nos está pasando. Le hemos sancionado 365 días, ¿ya? El infractor presenta su reconsideración, solicita que se deje nulo y el órgano sancionador lo rebaja a 183 días. ¿Eso procede? ¿O cómo se podría hacer eso? Ya, a la primera pregunta, sí, después de los 5 años ya no hay un impedimento legal para el reingreso, porque la norma dice que en los 5 años no puede reingresar. En la segunda pregunta, no me queda muy en clara cuál es su duda. O sea, si se puede rebajar, si el órgano de apelación puede rebajar la sanción. No. O sea, el órgano sancionado ya tiene su resolución sancionando los 365 días. ¿Ya? Luego, como ya tiene resolución, se lo notifica y el infractor presenta su reconsideración. Presenta también su reconsideración. Y el órgano sancionador, viendo su informe de su solicitud, lo rebaja a la mitad, ¿no? A 183 días, lo rebaja. Mi pregunta, ¿eso procede? Creo no entender muy bien su pregunta, señor. O sea, si procede, ¿qué cosa? El poder bajar la sanción. Rebajar la sanción. A ver, mire, en principio, el recurso de reconsideración se basa en prueba nueva, ¿ya? Tiene que haber prueba nueva. Entonces, si sobre la base de esa prueba nueva se aporta al procedimiento evidencia que permita hacer una más adecuada graduación de la sanción, es decir, para la determinación de la cantidad de días de suspensión, sí, no habría ningún problema con rebajar la sanción, porque recuerde que la fijación de los días es en función al criterio de graduación. Entonces, si es que la prueba nueva aporta nuevos elementos para ese criterio de graduación, es válido que se reformule la cantidad de días de la suspensión. ¿Por ahí va su pregunta? Sí, profesor, porque en este caso, como es un caso, el que solicitó en su pedido ha pedido que dejen nulo la resolución de esa sanción. Entonces, como ha solicitado que dejen nulo, entonces es como decir, ha solicitado nulo, no rebaja. Y en la resolución que lo sacan, que la han bajado 183 días, ahora la tribunal no sé qué nos contestará, ¿no? Es un caso casuístico, recién le hemos elevado a la tribunal, no sé qué nos responderá, ¿no? ¿Pero que la nulidad fue pedida con la reconsideración o con la apelación? Con la reconsideración. Ya, mire, ¿qué es lo que pasa? La nulidad no es un medio impugnatorio, ¿ya? No es un medio impugnatorio, pero sí es una articulación que cabalmente se presenta junto con los medios impugnatorios, como en este caso la reconsideración y la apelación. Es decir, la nulidad es una pretensión y como toda pretensión tiene que ser resuelta por el órgano competente. En el caso concreto que usted plantea, si es que hay un pedido de nulidad y el órgano competente no se pronunció respecto al pedido, ahí va a haber problemas, porque hay una pretensión no atendida. Lo que debió haberse hecho, teóricamente, es, ok, si me presentan una reconsideración, implica prueba nueva, y además una nulidad, hay que resolver primero la nulidad, de estimarla o desestimarla, y una vez que se ha tomado la decisión respecto a la nulidad, recién resolver la reconsideración
sobre la base de esa prueba nueva, ¿no? Porque si no, ahí habría un vicio en el acto que desde luego va a cargar su nulidad por no haber atendido la articulación de nulidad planteada por el impugnante. ¿Está activo su audio, doctor Rubén? Gracias, creo que no, eso es lo que el problema va a ocasionarse, como han sacado una resolución rebajando y no la han hecho ¿no? Como usted dice, profesor, no la han atendido en la nulidez, ¿no? Primero lo Si no hubiesen van a hecho. tener la nulidad, van a tener un problema. Claro, ahí va a ser, entonces seguramente va a volver ese documento al tribunal. Gracias, Si no se profesor. ha atendido la nulidad, va a haber un problema. Doctor Víctor, ¿ya está activo su audio? Doctor, muy buenos días. Muchas gracias por permitirme participar. Buen día, señor. Mi pregunta es lo siguiente, así de manera concreta. En el caso de que los funcionarios o servidores públicos que hayan cometido o que más adelante a través de un proceso administrativo disciplinario se compruebe que tienen responsabilidad, sin embargo, antes que se emita o antes que se llegue a comprobar que tienen responsabilidad, el funcionario o servidor público renuncia a su cargo, ¿qué sanción correspondería aplicarle a este señor, toda vez que ya no sería aplicable la suspensión temporal o la destitución, porque el señor ha renunciado a su cargo? Esa es una pregunta. Por otra, tengo otra en el cual, ¿qué responsabilidad tendrían los órganos sancionadores en el caso que no hagan una graduación adecuada de la falta que han cometido con la sanción a imponer? Es decir, se llega a comprobar que la falta es grave, pero sin embargo lo ponen una sanción leve. ¿Cuál sería la responsabilidad que acarrea el órgano sancionador? Nada, eso nada más, doctor. Ya, mire, esa es una pregunta, la primera parte de su pregunta es un tema bastante interesante y cabalmente aquí aquí en Tacna, este año hubo un caso así. A ver, les comento un poco. Había un ex funcionario de la Dirección Regional de Salud, si es que no me equivoco, de la Dirección Regional de Salud, que cometió una falta mientras trabajaba en esta entidad. Y bueno, no estoy seguro si el proceso demoró o si es que no lo iniciaron a tiempo, pero la cosa es de que ya dentro del plazo de prescripción, creo que pasaron 2 años, 2 años y medio, ese señor ya no trabajaba en la Dirección Regional de Salud y era más bien gerente municipal en una municipalidad aquí en Tacna. Y entonces salió el escándalo, ¿no? De que el órgano sancionador de la Dirección de Salud había sacado la suspensión y todo el mundo en la radio, los medios de prensa, empezaron a señalar pues de que a causa de esta sanción de suspensión tendría que presentar su renuncia al cargo. Y al final hizo una defensa pública, mediática, si se quiere llamar, acerca del tema y expuso un informe de Servir que señalaba pues de que no es posible aplicar la sanción de suspensión en la medida que el funcionario ya no pertenece a la entidad donde se cometió la falta, y ahí quedó el tema, ¿no? Ahí quedó el tema. No pasó nada en la municipalidad, no hicieron nada en absoluto, ahí quedó el tema. No sé si los colegas que están presentes, que trabajan en Secretaría Técnica, han visto en su práctica algún caso similar, pero bueno, esta es la nota anecdótica que pasó aquí en Tacna. Eso ha sido recién hace 3, 4 meses que hubo todo ese escándalo aquí y al final quedó en nada. Doctor Wilber, ¿está activo su audio?
Doy pase al doctor Leonel. Doctor Leonel, está activo su audio. Sí, ahora sí se me escucha. Buenos días. Sí, sí. Bien, doctor, de antemano gracias por la atención. En el supuesto de un funcionario que es objeto de una sanción de destitución y que luego vía judicial revierte la sanción y queda sin efecto, y el funcionario pretende reclamar daños y perjuicios a la entidad. La pregunta es, ¿cuál es el régimen de responsabilidad civil, bueno, en general del Estado, en este caso la entidad que lo destituyó indebidamente? Porque tengo la duda si es que se rige por la Ley de Procedimiento Administrativo, artículo 258, que establece unas reglas sobre responsabilidad patrimonial, dice la Administración, o se rige por el Código Civil. Y la duda está en que en el Código Civil se establece un plazo de prescripción para las sanciones de responsabilidad civil, pero en la Ley de Procedimiento Administrativo no se establece un plazo de prescripción. Esa es la pregunta, señor. Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Lo que pasa es, ahora, ¿cómo se va a vehiculizar esta pretensión de indemnización? Yo creo, es una interpretación personal, porque como usted bien ha señalado, la Ley de Procedimiento Administrativo no señala un plazo de prescripción, pero como quiera que hablamos de una responsabilidad civil, yo interpreto que se sujeta al plazo de prescripción previsto en el Código Civil, porque lo que tendrá que hacerse pues es una demanda sobre la base de los parámetros de la responsabilidad civil prevista en esta norma, ¿no? ¿Y sería el plazo de cuánto? ¿Cuál sería? Porque hay varios plazos que establece el Código Civil. ¿Cómo varios plazos? Claro, hay un plazo de 2 años cuando se trata de de la responsabilidad por un hecho extracontractual. Hay un plazo desde 2 años en ese caso. Hay un plazo de 10 años si es contractual, por decir. O sea, en el Código Civil se establece varios plazos de prescripción de acciones, en cuál se configura la acción para demandar la responsabilidad de... ok. O sea, si es prescripción por responsabilidad contractual o por responsabilidad extracontractual. Claro. Uy, esa es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Parecería la contractual, ¿no? Yo también me inclinaría a pensar, pero es que propiamente no hay una relación contractual, pues, ¿no? Laboral. Es un vínculo laboral. Sí, es que pues no es exacto. No hay una... No son 100% iguales. Pero es una gran pregunta porque no hay... La otra interpretación sería que si se regula por la responsabilidad de la Ley de Procedimiento Administrativo y no hay prescripción, y siendo la prescripción uno de los principios, la legalidad, en consecuencia no hay prescripción. Y punto, lo puedes plantear en cualquier momento. Sí, porque bueno, también regula una relación de distinta naturaleza, ¿no? Claro, y lo otro sería que si se trata del derecho de un trabajador, tendría que interpretarse en su favor. Y en su favor sería si él que no le restringe el tiempo el derecho a demandar. Sí, yo creo que es un tema bastante polémico y que está sujeto a, creo que muchas interpretaciones que pueden ser válidas, ¿eh? Muy buena pregunta, señor. La verdad no tengo una respuesta para su pregunta. Un tema bien polémico el que usted plantea. De todas maneras, muchas gracias por saber de que el tema está pendiente de que se va a ser objeto de debate en un Poder Judicial. Eso lo quería tener claro. Tendría que serlo, porque yo concuerdo con usted en que no hay una claridad inequívoca acerca de cómo tendría que resolverse en la práctica un caso como el que plantea, ¿no? Hay muchas aristas pendientes de responder y bueno. Gracias, muchas gracias. Es un punto que queda pendiente para un mayor debate. Muy amable. Gracias a usted. Doctor Leonel, ¿está activo su audio? Ya pregunté, ya me contestó el doctor. Muchas gracias, Rieder. Perfecto, doctor. Doctora Alexia, muy buenas tardes. ¿Está activo su audio?
Hola de nuevo. Era un poquito para hablar sobre el tema que tú estabas comentando de Tacna, porque yo he tenido dos casos particulares, pero no con funcionarios, sino con trabajadores. ¿Ya? Uno que trabajó en la entidad se le comenzó un procedimiento administrativo disciplinario que terminó en suspensión, y al momento de inscribir la suspensión en el registro, se comunicó a su empleador actual. Y el empleador ejecutó la suspensión, era una suspensión mínima de 2 días. Y a partir de ese caso, también tuvimos otros casos donde no se pudo ejecutar porque se inscribió y ellos no estaban trabajando, así que pasó las suspensiones por agua tibia, lo que llevó a que todos los procedimientos administrativos disciplinarios que se iniciaban a ex servidores normalmente querían irse directamente a la inhabilitación, a pesar de que la falta no daba para tanto, que también es una práctica que se ha estilado. Claro, desmesurado, ¿no? Claro, absolutamente desmesurado, pero era la presión que se hacía sobre la Secretaría Técnica para ir en ese sentido. Finalmente no se hizo, por si acaso. Y luego también tuvimos un caso que salió la sanción, y para su mala suerte, la mala suerte de este señor que en el momento no estaba trabajando por una entidad pública, sino que era una suspensión de 2 días, y en esos 2 días en que estuvo registrada la suspensión, lo iban a nombrar en otra entidad, y finalmente no lo hicieron porque tenía la suspensión registrada, hicieron el check. Era también lo que se estilaba en la entidad. Mensualmente se hacía un barrido por el sistema de registro de faltas para ver si es que alguno de los trabajadores en general de cada área, se sacaba una muestra de 2 o 3 trabajadores y se hacía una revisión tanto en la Contraloría como en el Registro Nacional de Sanciones para ver si es que alguno tenía sanciones activas y para ejecutarlas. O también siempre llegan las denuncias de alguien que no los quiere. Tuvimos un caso que sí me parece interesante, a ver, usted que me comente al respecto, de una señora que en el año 1987 había tenido una condena por tráfico ilícito de drogas, en la cual nos enteramos, el OSI se enteró en el 2020, y la señora estaba a 1 año de jubilarse. Y lo que te dice la norma es que como hay una condena, en realidad ella hizo una declaración jurada falsa de que no tenía antecedentes, y en realidad lo único que había que hacer era ejecutarlo y despedirla. Finalmente, lo voy a confesar, a mí me dio muchísima pena la señora, así que extendí los plazos lo más posible para que se jubile. Se jubiló a la semana 1, que creo que a las 2 semanas que nos llegó la comunicación del OSI, y al día siguiente se respondió al OSI de que no había nada que hacer porque la señora ya estaba jubilada. Soy culpable. Eso es todo. Adiós. Pero bueno, sí, pues hay un tema humanitario muy sensible, ¿no? Muy sensible, porque claro, obviamente la señora faltó a la verdad y todo, pero bueno, le faltaba pues 1 semana para que se jubile, ¿no? Inclusive, me imagino, su declaración jurada también debe haber sido pues antiquísima, ¿no? Donde ella declaró no tener ningún antecedente, también debe haber sido una declaración hecha hace muchísimo tiempo, seguro. Entonces sí, un tema bien, bien polémico. Creo que en este caso actuaron con bastante humanidad y bueno, no me animaría a decir que estuvo mal. No sé si bien, pero no me animaría a decir que estuvo mal. A veces la realidad pues rebasa al derecho, ¿no? La realidad rebasa al derecho. O sea, la norma es clara en el sentido de lo que es, qué es lo que hay que hacer, pero bueno, tratándose de una persona a puertas de jubilarse, no sé qué tan razonable hubiera sido pues despedirlo. Disculpe, quiero volver a intervenir. Le dice, bueno, la primera pregunta era en el respecto, ¿qué pasa si el funcionario servidor público ya no estaba laborando? En todo caso, según a lo que ha referido la doctora Alexandra, no sé si estoy mal, discúlpeme por favor, está referido de que ya no correspondería hacer ya más nada toda vez que el funcionario ya deja de trabajar y ya no está trabajando, y en todo caso, en ese sentido ya no se podría sacar ninguna sanción. Eso es mi apreciación, lo que estoy advirtiendo. Mire, hay un informe, ¿ya? Muy interesante, el informe 265 del año 2018,
que desarrollando un tema similar, en el numeral 3.2 señala lo siguiente, ¿ya? Dice, la sanción por falta disciplinaria que se hubiera impuesto a un servidor o funcionario se mantendrá vigente y podrá ser ejecutada aun cuando el mismo se haya vinculado laboralmente con la misma u otra entidad. Pero ojo con esto, en tanto ambas permanezcan al régimen del Decreto Legislativo 276 en aplicación de la noción del Estado como empleador único. Por otro lado, la desvinculación definitiva del personal sujeto a regímenes carentes de noción de Estado como empleador único, 728 y CAS, no afecta la validez y eficacia de las sanciones de amonestación, suspensión sin goce de haber y destitución, mientras que la ejecutividad debe ser analizada caso por caso. O sea, no es que a priori no se pueda hacer nada, ¿no? Hay que ver el caso en concreto para ver qué es lo que se puede hacer en ese caso, ¿no? Cuáles son las aristas del caso en particular. Esto es lo que ha señalado Servir en su informe 265 del año 2018. Doctor Víctor, sí. Ok, listo, gracias. Había otra segunda pregunta que hice. ¿Incurren en alguna responsabilidad el órgano sancionador en el caso de que no haga una graduación adecuada de la sanción a imponer con la falta que han cometido? Es decir, ¿qué pasa si la falta es gravosa y sin embargo ponen una sanción leve? ¿Existe alguna responsabilidad? Sí, claro, eventualmente, como para cualquier funcionario que no cumple a cabalidad sus funciones, ¿no? Ahora, la determinación de si la sanción correspondía o no va a ser un tema muy, muy complejo de poder demostrar en la medida que el acto esté debidamente motivado. Por ejemplo, hablemos de una suspensión, ¿no? Tenemos una falta determinada y ya, pues, ¿no? Yo consideré y lo motivé así en mi acto que esta falta ameritaba 50 días de suspensión sin goce de haber. Y por ahí alguien puede venir y decir, oye, no, tú estás loco, esa ameritaba 360 días. ¿Cuál de los dos tendría la razón? O sea, definitivamente siempre el ejercicio de una potestad discrecional va a tener cierto nivel de subjetividad, pues. Es inevitable que tenga cierto nivel de subjetividad. Excelente, doctor. Doctora Ana Cecilia. ¿Está activo su audio, doctora? Sí, buenos días, doctor. Buenos días. Buen día. Mi pregunta era, ¿qué pasa si la administrada interpone el recurso, ya sea de reconsideración o de apelación, en los días, porque la norma señala que son 15 días, ¿no? ¿Qué pasa si no lo interpone dentro de esos 15 días? ¿Es nulo? ¿Es válido? No, o sea, si no se interpone dentro del plazo, la resolución queda consentida, pues. O sea, claro, o sea, el entonces... plazo es fundamental. Claro, exacto. Esa era mi pregunta. Listo, doctor. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Robinson. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Sí me puede escuchar? Sí. Ya, doctor, una consulta. Le digo, ¿se puede designar como secretario técnico al ejecutor coactivo, ese a que tiene una ley especial y dice que su dedicación es a exclusividad y a tiempo completo? Creo que si se lo designara habría una colisión con esa ley especial, porque como usted bien dice, la norma es clara en señalar que la norma indica que es a dedicación exclusiva, ¿no? Claro, porque por el lado de la ley de servicio civil dice preferentemente que sea abogado, ¿no? O sea, mayores consideraciones claro, no hay. Claro, doctor, le comento, mire, un caso particular. Bueno, yo me desempeño como ejecutor coactivo y se me designó el 26 de julio del año 2020 como secretario técnico. Primero lo hicieron con una resolución
de alcaldía, a lo cual yo le dije que eso, bueno, empezando por ahí era nulo, ¿no? Porque quien lo tiene que designar de acuerdo a servir es gerente municipal y que la única forma de que se me pueda designar a mí sería utilizando el decreto legislativo el 1505 en su cuarta disposición, donde establece que de manera excepcional sí se puede asignar nuevas funciones. Pero bueno, no se hizo mediante ello, lo hicieron con una resolución esto de gerencia municipal, la designación, a lo cual yo hice una consulta directamente hacia Servir, y Servir dice efectivamente sí se puede asignar al ejecutor coactivo, pero solamente bajo el decreto legislativo el 1505 y bajo necesidad exclusiva y por un tiempo limitado en el caso que no se pueda dar hacia otro servidor. Pero en la resolución que ellos hicieron la designación no mencionaban al decreto legislativo 1505, tampoco fue motivado por recursos humanos, no se hizo la evaluación como decir de que haya otro personal, simplemente lo hicieron. Y bueno, hasta el día de ahora, pese a que existe ese informe ya por Servir, porque me vi en la necesidad de yo solicitar dicho informe, hasta el día de ahora dicen de que bueno, su resolución sigue siendo válida, pero yo considero que si un acto administrativo no ha sido debidamente fundamentado y si no se le ha acogido a la norma pertinente para hacer la designación, sería una designación nula, porque nunca se abocó bajo el decreto legislativo 1505, nunca fue motivado por recursos humanos, simplemente nació por la necesidad de querer pasarle a otra persona el tema de los procesos administrativos disciplinarios. ¿Cuál sería su opinión, doctor, respecto a esto? Sí, o sea, yo concuerdo con usted en el análisis del fondo, pero recuerde usted que los actos administrativos gozan de la presunción de validez. Es decir, en tanto no hay un acto que declare su nulidad, el acto sigue siendo nulo, sigue siendo válido para todos sus efectos. Doctora Tania, está activo su audio. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Mi consulta es la siguiente. ¿Qué libro me puede recomendar o qué manual para poderme guiar en los procesos administrativos, ya que hay muchas cosas que no me confunden? Ya, sí, pues. A ver, no se me ocurre algún libro en particular, pero sí leer los informes que publica el Servir y las resoluciones del tribunal. Creo que son bastante ilustrativos en cuanto a su contenido. Muchas gracias, doctor. Ok, avancemos un poquitito más y luego volvemos con las preguntas, por favor. A ver, las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario. ¿Qué autoridades tenemos? El jefe inmediato del presunto infractor, el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, el titular de la entidad y el tribunal del servicio civil. Esas son las autoridades del procedimiento. Y el secretario técnico, que desde luego pues, es un órgano de apoyo muy importante para el desarrollo del procedimiento administrativo disciplinario, que es de preferencia abogado y designado mediante resolución del titular de la entidad. Veo que Leonardo está levantando la mano. Por favor, habilítenle audio. Sí, doctor, está activo su audio. No, creo que no ha aceptado, doctor. Ahí está. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Doctor, muy amable y muchas gracias también a la institución. Doctor, me voy a permitir comentar mi caso. Soy un asistente en función fiscal en determinada fiscalía. Se me encargó la proyección de una providencia notificando a las partes, a 12 sujetos procesales, con determinadas fechas para ciertas diligencias, pero diligencias que consistían en pericias psicológicas a las víctimas. En ellas no participaban los abogados, sino simplemente eran para hacerles de conocimiento. O sea, hacer de conocimiento que se iba a realizar las pericias psicológicas a las víctimas en tales fechas.
O sea, era una providencia para hacer reconocimiento de estas partes. De 12 sujetos procesales, uno es el que, abogado de uno de los señores investigados, me denuncia administrativamente en el entendido que el correo electrónico que le llega de la notificación le ha llegado a destiempo, ¿no? Yo tengo una fecha y él presenta otra. Pudiera pasar, no se descarta, que habría una desconfiguración en mi máquina de la casa, porque esto fue de la máquina de mi casa, ¿no? Entiendo, doctor, que no ha habido perjuicio ni a la entidad, ni al administrado, en este caso el abogado y a su patrocinado, porque era una diligencia para hacer reconocimiento. Ese es el escenario o contexto. Mi pregunta, doctor, agradeciéndole y nuevamente y felicitándolo por su brillante disertación, al igual que a la institución. La pregunta es, dentro de los medios probatorios que ofrece, es la pericia al correo. Repitiendo de que los otros 11 sujetos procesales no han alegado absolutamente nada. ¿Cómo se está manejando el tema de pericias a los correos? ¿Cabe ahí que es una vulneración al secreto de las comunicaciones? ¿Cuáles están haciendo los criterios, doctor, sobre eso? Y de repente un alcance sobre el caso en particular. Muy amable, gracias, doctor, gracias a la institución. ¿Pericias a los correos? O sea, no le he entendido su pregunta, doctor. O sea, que en el contexto de un procedimiento administrativo, pericias a los documentos, a los correos, perdón. ¿Está activo su audio, doctor Leonardo? Sí, ahora sí, muy amable, gracias. Efectivamente, por el escenario contexto que le comenté, el abogado está solicitando la pericia al correo electrónico mío, ¿no? Pero el correo es de la institución, porque es un correo institucional. Por eso le preguntaba cómo se maneja, cuál es el criterio, si ello constituiría una vulneración al derecho fundamental del secreto de las comunicaciones. Ah, ok, entiendo. O sea, está ofreciendo como medio probatorio dentro del procedimiento disciplinario que se haga una investigación sobre su correo para determinar, entiendo, la fecha en que la notificación fue remitida. De eso se trata. Bueno, hay dos cosas. Es correcto, así es, doctor. Así. Ya, hay dos cosas. O sea, a priori, hay resoluciones judiciales, inclusive de la Corte Suprema, que señala que define la naturaleza de los correos electrónicos institucionales. Los correos electrónicos institucionales, al ser herramientas que el empleador provee para el ejercicio del empleo, están a disposición del empleador, porque se entiende que el empleado no tendría pues por qué tratar asuntos de naturaleza personal que conciernan a su secreto, a las telecomunicaciones, en un correo que le ha sido entregado para fines institucionales. Así que por ese lado francamente no le veo mayor problema que pueda practicarse la pericia sobre el correo electrónico institucional. Ahora, en el caso que usted comenta, si es que durante el procedimiento logra acreditarse que efectivamente pues, no hubo una mayor vulneración ni a los plazos procesales, ni a los derechos de las partes, ni tampoco a los intereses del Estado. Bueno, en síntesis, logra acreditarse pues, que no hay mayor incidencia sobre cada uno de los parámetros para la determinación de la sanción. Si la sanción es calificada como leve, si la infracción, perdón, es calificada como leve, tranquilamente podría solicitar pues, que se le dé una amonestación escrita y con eso quede ahí la cosa. Doctor, pero sin embargo he podido revisar algunas resoluciones del Tribunal Constitucional y refieren que igual está al alcance de la norma pertinente, no me acuerdo el artículo, el secreto de las comunicaciones está protegido para cualquier medio, cualquier ámbito. No, sí, está bien, pero como le digo,
¿de qué secreto de las comunicaciones hablamos? O sea, ¿de qué secreto hablamos si es un correo institucional que se utiliza cabalmente para notificaciones con usuarios externos? ¿De qué secreto estaríamos hablando ahí? Puedo revisar una resolución de una señora que fue repuesta incluso en su trabajo. Sí, mire, yo he visto casos donde o sea, honestamente no en procedimiento administrativo disciplinario, ¿ya? Pero sí en temas laborales aquí en el estudio, y nunca hemos tenido ninguna dificultad con hacer pericias en correos electrónicos cuando son correos electrónicos institucionales, ¿no? Cuando el correo es suministrado por el empleador, no tendría por qué haber mayor dificultad. Más aún, pues si es sobre una pieza en concreto donde se va a practicar la pericia, no es por un correo electrónico en concreto, no es que le vayan a abrir todo el correo electrónico, sino específicamente ese en concreto. Concreto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora Hilary, ¿está activo su audio? Doctor Aldo, ¿está activo su audio? Doctor Renzo, una preguntita. Acá en la ley del servicio civil, en el artículo 94, en el tema de la prescripción, por ejemplo, en el segundo párrafo nos dice la autoridad resuelve en un plazo de 30 días y punto, ¿no? Eso solamente se está refiriendo a la oportunidad para sacar la sanción, la resolución sancionatoria, o es alguna fase del procedimiento administrativo. No, es la resolución sancionatoria. Porque todo el procedimiento dura un año, ¿no, doctor? Un año, así es. Todo el procedimiento dura un año. Sí, eso es todo. Gracias, doctor. Ok. Hablemos ahora acerca de la denuncia, ¿ya? Hablemos de la denuncia, porque el procedimiento administrativo disciplinario puede ser iniciado de oficio o con ocasión de una denuncia. Cualquier persona puede presentar una denuncia. Cualquier persona que considere que un servidor civil ha incurrido en una conducta que tenga características de falta, debe informarlo de manera verbal o escrita a la Secretaría Técnica. Esta denuncia, como hemos dicho, verbal o escrita, debe expresar claramente los hechos y adjuntar las pruebas pertinentes. Claro, esto sin perjuicio de que corresponde a la Secretaría Técnica conducir la actividad de recabar las evidencias necesarias, ¿no? Como señala aquí, el secretario técnico es el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación y administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la administración pública. Sin perjuicio de esto, cuando se presenta la denuncia, el denunciante deberá adjuntar pues las pruebas pertinentes. ¿Cómo opera, ya entrando al tema de fondo del procedimiento? ¿Ya? La autoridad del procedimiento lo inicia de oficio o a pedido de una denuncia. Iniciado el procedimiento, comunica al servidor para que en un plazo de 5 días presente los descargos y las pruebas que convengan para su defensa. A tal efecto, el servidor civil tiene derecho a conocer los documentos y antecedentes que dan lugar al procedimiento. Es decir, cuando se comunica al servidor que se ha aperturado un procedimiento disciplinario en su contra, se debe adjuntar la documentación que sustenta dicho procedimiento para que sobre la base de este examen, del análisis de estos documentos, pueda presentar sus descargos. Vencido este plazo de 5 días, con descargos o sin ellos, el proceso queda listo para ser
para ser resuelto el procedimiento. Ahora, ese tema ya lo hemos conversado. ¿Qué es lo que ocurre cuando se presenta una denuncia y pese a esto se decide no iniciar el procedimiento disciplinario? La decisión de no iniciar el procedimiento disciplinario debe ser motivada y debe ser también notificada a la persona que presentó la denuncia. Estas son las condiciones que se exigen para la validez de la decisión de no iniciar el proceso administrativo disciplinario a pesar de haberse presentado una denuncia. Ok. Ese es otro tema importante, que una vez que se ha presentado el descargo y antes de que se pronuncie la autoridad de primera instancia, el infractor tiene derecho a sustentar oralmente su descargo, ya sea en forma personal o a través de un abogado que lo represente, para lo cual el órgano a cargo del procedimiento debe señalar fecha y hora para realizar este informe oral. Finalmente, previo a emitirse la decisión final, la autoridad del procedimiento tiene que contar pues con toda la documentación que se haya producido en el decurso de la investigación, los medios probatorios que sustentan tanto la falta en sí misma como los criterios para la determinación y graduación de la sanción. Esto es básico para que la sanción a aplicar revista pues la validez necesaria, ¿no? Recordemos que siempre, en todos los contextos donde el Estado ejerce su potestad punitiva, esto no es ajeno a la potestad punitiva del Estado. Aquí el Estado, en su calidad de empleador, está ejerciendo su potestad punitiva. La motivación que se exige a cualquier acto derivado del ejercicio de la potestad punitiva requiere una motivación cualificada, ¿no? Y por tanto, la sanción debe expresar clara y concretamente los hechos que constituyen la falta y los criterios para la determinación y graduación de la sanción. Obviamente todo esto basado en la evidencia acopiada durante el decurso del procedimiento. Okay. ¿Alguna pregunta con esto acerca del procedimiento? Doctora Azucena, ¿está activo su audio? Buenos días, doctor. Sí, buen día. Buenos días. Lo que pasa es que estoy utilizando la computadora de mi esposa, por eso que sale Azucena. Disculpe. Quería hacerle una consulta. No soy abogado. Yo soy un oficial del ejército en retiro, sino que me he metido a este curso, a este diploma, porque quisiera tener más conocimientos, ¿no? De ciertos temas como este. Veo que hay un concepto que por favor quisiera que me lo aclaren. Sé que acá hay doctores que lo tienen más claro que yo, pero ¿cuál es la diferencia y el de sancionador? O sea, ¿en qué se basa, discúlpeme ese concepto, para tener más claro esto, lo que usted lo que usted está ahorita exponiendo? Ya. Lo que pasa es que se denomina procedimiento disciplinario porque en el procedimiento disciplinario el Estado actúa como empleador, ¿no? Y es ahí la diferencia entre un procedimiento administrativo con uno disciplinario. En el procedimiento administrativo, la relación es administración pública administrado. En cambio, en el procedimiento disciplinario, la relación es administración pública como empleador para con sus empleados, ¿no? Que en este caso son los servidores civiles. Esta es la diferencia en la naturaleza del procedimiento administrativo sancionador con el disciplinario.
Muchas gracias, doctor. Eso quería tenerlo claro. Le agradezco. Gracias a usted por la pregunta. Doctora Elizabeth, ¿está activo su audio? Aló, buenas, doctor, ¿cómo está? Doctor, una consulta. Quiero una pequeña duda en cuanto al tema de prescripción. Lo que pasa es de que hay una situación, hay un hecho que se suscita y a la hora de solicitar lo que es la prescripción, usted sabe que en las entidades, en las municipalidades, hay varias áreas, ¿no? Y cuando se suscita un hecho, uno informa al área correspondiente. Esta área a la vez tendría que a su otra área en jerarquía tendría que indicar lo que ha pasado y todo. Pero si esa área no coordina con las otras áreas y ha pasado ya un año más o menos, o un poco más de un año con relación al hecho que se suscitó en un momento determinado, cuando a mí me llegan para poder sancionarme indicándome de que yo realicé tuve un contratiempo y por tal motivo me van a aplicar, me van a hacer la aplicación disciplinaria por esta acción. Yo trato de enviarle un escrito indicándole que ya eso prescribió, pero ellos dicen no ha prescrito porque recién nosotros hemos tomado conocimiento. Entonces, ¿desde cuándo empezaría yo a aplicar? ¿Desde el momento que mi superior toma conocimiento o es desde la área general que es la que toma conocimiento, ¿no? En este caso, porque son varias áreas en sí. Hay varias gerencias. No, el plazo de prescripción es 3 años desde que se comete la falta o 1 año desde que Recursos Humanos toma conocimiento de que se ha cometido la falta. Obviamente, siempre que Recursos Humanos tome conocimiento dentro de este primer plazo de 3 años. Esos son los plazos de prescripción, no hay más ciencia en esto. Sí, claro. Sí, pero me refiero que si cada gerencia tiene su área de recursos humanos y hay un recursos humanos es el principal, el general de todo, ¿de cuál de todos ellos entonces estamos hablando? Del principal para tomar como inicio la prescripción. Recursos humanos de la entidad. O sea, de la gerencia no. De la gerencia no, de la entidad misma. Recursos humanos de la entidad. Ya, doctor. Gracias. Doctor Rubén, ¿está activo su audio? Doctora Mariela, ¿está activo su audio? Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. Ya. Buenas tardes, doctor. Disculpe la molestia. Doctor, me llamó la atención el comentario del asistente en función fiscal del caso del correo a destiempo que notificó de manera virtual. Quisiera saber en ese caso cuál sería la falta y cuál sería la sanción. ¿Me pregunta a mí o al señor que ha hecho el caso? A usted, doctor. A usted. No sé, o sea, el colega ha compartido pues en términos generales, no sé por qué falta lo estarán procesando. Pero como digo, o sea, a priori, por lo que él comenta, me parece que se trataría de una infracción leve, de no haber sido, de repente, pues de no haber sido diligente en el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Algún tema genérico, y me parece, por las cosas que él ha comentado,
que válidamente podría pelear inclusive para que la sanción sea una amonestación escrita. Ah, perfecto. Eso quería saber. Muchas gracias, doctor. Ujú. Doctor Erickson, ¿está activo su audio? Gracias, doctor. Doctor Alexander, muy buenas tardes. Mire, yo tengo una inquietud referente a un bien inmueble. Lo que pasa es que un terreno que se adquirió con un documento en unas autoridades locales como es teniente gobernador en el año 2000 y no tiene, entonces para elevarlo a una escritura pública se podría hacer también a través de una prescripción administrativa a través de la municipalidad. Si es procedente, no sé si me puede dar algunos alcances, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Ya, pero eso no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando en la clase. La prescripción de la que estamos hablando aquí es de la del procedimiento disciplinario, no sobre prescripción adquisitiva. Estimados participantes, por favor se le agradece sobre el tema, las preguntas. Doctor Aldo. Sí, doctor, acerca de las denuncias, por ejemplo, pueden llegar denuncias incluso a través de medios de comunicación a la entidad, ¿no? Haciendo saber que se ha cometido una falta, ¿no? Pero también en forma directa. En estos casos, por ejemplo, vemos que muchas veces, al menos aquí en la institución, en la universidad, vemos que se archivan esos casos o prescriben, ¿no? Por ejemplo, hace 2 años como 60 procesos se habían prescrito. Entonces, en ese caso veo que también, por ejemplo, tienen responsabilidad los de la Secretaría Técnica y nadie les apertura proceso, ¿no? Entonces ellos también asumen esa responsabilidad, ¿no? Y en caso de esas denuncias, deben contestar esas denuncias que plantean, porque a veces no lo contestan, lo dejan archivado, ¿no? O sea, lo que dice la ley, o sea, mi pregunta es lo formal, ¿no? O sea, si reciben una denuncia, deben contestar señalando que esa falta se archiva o procede, ¿no? Sí, lo acabamos de ver. Hay la obligación, o sea, si se presenta una denuncia y se decide no iniciar el procedimiento, se debe notificar la decisión debidamente motivada a quien presentó la denuncia. Doctor Aldo, ¿está activo su audio? Bueno, creo que ya quedó claro. Sí, doctor Aldo. Sí, doctor, adelante. Está muy clara su respuesta. Ahora, otra inquietud que tenía era en la etapa instructiva, no son acá claros los plazos como en el Código Procesal Civil, ¿no? Porque lo único que nos dice es que en 1 año se debe resolver el procedimiento administrativo disciplinario, pero nosotros como tenemos la costumbre de que nos digan tal cosa en tal plazo, tal cosa en tal plazo, por eso muchos están perdidos, creo, ¿no? Por eso mi pregunta es, creo que durante ese año se debe llevar toda esa fase instructiva y también resolutiva o sancionadora. Sobre eso quería que me comente, doctor. Sí, o sea, sin perjuicio de esto, yo he visto en algunas entidades que tienen reglamentación interna donde, o sea, dentro de ese periodo de 1 año, fijan determinadas etapas y plazos para el procedimiento, ¿no? Finalmente, ese es un tema que no es incompatible con la ley, porque la ley lo único que señala es que las entidades en sus regímenes internos no pueden establecer, pues, derechos y condiciones menos favorables que los que señala la ley.
Entonces, obviamente, una regulación de carácter de etapas y plazos para lo que va a ocurrir dentro de ese año sería perfectamente válido, ¿no? No tendría ninguna incompatibilidad con la ley del servicio civil y su reglamento. Doctor Jorge, ¿ya está activo su audio? Aló, doctor Renzo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gusto de poder escucharle en esta ponencia sobre lo que es el proceso, ¿no? Prácticamente administrativo, disciplinario. Si bien es cierto, quisiera hacer una consulta. Dentro de lo que es educación, el docente tiene la ley de la reforma magisterial. Y el auxiliar de educación en parte está considerado dentro de la ley de la reforma, pero para aplicar un proceso administrativo disciplinario se rige dentro de lo que es la 276 y la 357 de la ley Servir. ¿Qué pasaría en este caso si, por decir, un auxiliar de educación es aperturado un proceso con lo que es la ley de la reforma y no considerando lo que es el servicio civil? Eso por un lado. Por otro lado, si bien es cierto, hay una denuncia, pero que prácticamente tiene dos vías, una que es la penal y otra que es la administrativa. Y en la administrativa, teniendo conocimiento, ha pasado más de un año y no se aperturó el proceso administrativo. Después de un año, le llega la resolución donde se le apertura proceso administrativo, ¿no? Pero son por supuestos, donde prácticamente dentro de esos supuestos no hay pues elementos de convicción, si es así, ¿no? Valgan verdades. Entonces, quisiera saber cómo queda prácticamente esta apertura de proceso, porque se cursó un documento de prescripción del proceso. Quisiera una respuesta a ello, doctor. Sí, es que el tema de la prescripción es clarísimo. Clarísimo el tema de la prescripción. Una vez que Recursos Humanos toma conocimiento de la infracción, de la falta, necesariamente tiene que iniciarse el procedimiento administrativo disciplinario en un año. Si en un año no se inició el procedimiento administrativo disciplinario, ya no hay nada que hacer a nivel administrativo disciplinario, sin perjuicio de que podrían existir otros tipos de responsabilidad, como la penal o la administrativa funcional o la civil. Pero a nivel de procedimiento administrativo disciplinario, si no se inició dentro del año que Recursos Humanos tomó conocimiento de la falta, ya no hay nada que hacer. Ya decayó el derecho. Claro, o sea, en esto yo le quiero comentar porque prácticamente, o sea, el conocimiento lo tuvo porque se puso a disposición al personal del centro educativo hacia la entidad, a la UGEL. Entonces, prácticamente, al momento que se pone a disposición, justamente saca una resolución poniendo a disposición de la UGEL. Entonces, desde ahí ya hubo un conocimiento previo para que se pueda aperturar, pero justamente ahora, en lo que se presenta el documento, o sea, respondiendo a la resolución de apertura de proceso administrativo, prácticamente ya son 4 meses que tampoco no hay respuesta de lo que puede hacer, porque tiene que emitirse un acto administrativo donde prácticamente se declare la prescripción, ¿no es así? Correcto. Y en este caso, por decir, doctor, al no haber respuesta alguna, ¿se dejaría pasar como una cuestión, digamos, de beneficio del administrado? Sí, es que en realidad, si ya prescribió, no es ni en beneficio ni en perjuicio del administrado. Solo está la expectativa de que salga el acto que declara la prescripción. Ahora, ¿qué pasa si ya prescribió y a pesar de haber prescrito te sancionan, ¿no? Tienes que apelarlo
y en la apelación decir que la sanción es nula toda vez que ya ha operado la prescripción. Claro. Y ahora, doctor, digamos, en lo que estaba viendo otro, digamos, en particular otra capacitación que también he tenido sobre este caso de proceso administrativo disciplinario, se ve de que cuando ya uno tiene sanción o perdón, sentencia, ya no es necesario de la apertura de proceso administrativo, ¿no? Sino directamente es la destitución. A ver, lo que pasa es de que en estricto la ley no habla de destitución, ¿no? No habla de destitución. Lo que la ley dice es, se extingue el vínculo laboral. Entonces, por eso no hay un previo procedimiento, porque la ley sí dice que para la destitución tiene que haber un previo procedimiento. Lo que tenemos cuando hay una sentencia por delito, una sentencia firme por delito doloso, es la extinción del vínculo laboral entre ese funcionario y el Estado. Bueno, para no caer muy pesado, porque yo sé que hay varios compañeros en la sala que están esperando participar. Esto yo lo vi en otra ponencia donde prácticamente a una trabajadora de un municipio prácticamente la condenan a 1 año de pena privativa de la libertad, pero, ¿cómo se llama? Suspendida. Y prácticamente a ella es por el abuso de autoridad. Entonces prácticamente inmediatamente la separan o sea, la despiden. La despiden. Es que es lo que dice la ley, extingue la relación laboral. Ah, ya, justamente eso es lo que yo quería, tenía la duda, ¿no? La confusión de la extinción del vínculo laboral con la no apertura de un proceso administrativo, ¿no? Eso es lo que era mi duda, doctor. Sí, que la ley dice que cuando hay una sentencia consentida por delito doloso, se extingue el vínculo laboral. Bien, doctor, muchísimas gracias, muy agradecido. Buenas tardes. Ok. Doctor Edison, ¿está activo su audio? Bueno, damos pase a otro participante que no haya intervenido, la doctora Diana. Doctora Diana, muy buenas tardes. Le damos pase a su pregunta. Buenas tardes. Quisiera consultar, por ejemplo, en la entidad de la UGEL se iba a iniciar proceso a 2 funcionarios. Para ello se tiene que crear la comisión especial, ¿no es cierto? Por falta de esta creación de comisión especial, ha pasado los años, ya son 2 años que han pasado, y uno de los que estaba siendo investigado pidió la prescripción. Para ello se tiene con resolución que señalar que ha prescrito el caso o solamente con un informe. No, o sea, si hay procedimiento aperturado, tiene que concluirse por prescripción con un informe. La Secretaría Técnica... Con una resolución, perdón. Allá. En este caso, la Secretaría Técnica remitió al director de la entidad que, como son funcionarios, tiene que ser una comisión especial, ¿no? Y ya el director, pues, tenía que designar quiénes iban a conformar esta comisión especial. Pero no se sacó nada en sí. Entonces, la prescripción solamente sería con informe, en este caso. No, si hay un procedimiento aperturado, tiene que culminarse con una resolución. Ya. Gracias, esa sería mi pregunta. Doctor Diego, ¿está activo su audio? Doctor Juan Diego. Sí, buenas tardes. Bueno, mi consulta es acerca, en la entidad, para el proceso administrativo disciplinario para docentes se forma una comisión.
Y en esa comisión se forma una comisión titular y una comisión alterna. La secretaria técnica titular renuncia, ya, pero el secretario técnico alterno, bueno, asume el cargo, pero todavía aún no tiene la colegiatura, bueno, todavía no tiene la colegiatura. Y ese secretario técnico alterno que no tiene la colegiatura puede firmar el informe final o informe preliminar, o qué sucedería y qué funciones se le atribuiría. Que no tiene la colegiatura. Así es, no está habilitado todavía. ¿Pero qué? No tiene la colegiatura. O sea, no, claro, pues o sea, es abogado sí, pero no tiene la colegiatura. No está colegiado. ¿Por qué necesita colegiatura? ¿Perdón? ¿Por qué necesita colegiatura? Dentro de cuando se convoca, bueno, a concurso público, se pide como requisito, ¿no? Que de ser abogado y estar habilitado. Por eso, o sea, lo que yo voy si el secretario técnico alterno que no tiene la colegiatura puede firmar el informe final o informe preliminar Porque la ley, en principio, ni siquiera se exige que sea abogado, ¿no? Lo que la ley dice es de preferencia abogado. De preferencia abogado. Sí, no exige que sea abogado. Ahora, ya, pues si las normas de organización interna de la entidad señalan otra cosa, bueno, pero a nivel de la ley, ni siquiera se exige que sea abogado. O sea, un secretario técnico puede ser también, bueno, de acuerdo a la entidad, un contador o un administrador. Claro. Ah, ya, entiendo. O sea, el secretario técnico alterno puede normal firmar cualquier informe o resolución, informe final. Informe. Ley, sí, pero habría que ver las normas de organización interna de la entidad, ¿no? El ROT, ¿cierto? Claro, o sea, todo el contexto de las normas de organización interna, ¿no? Comenzando por la convocatoria. O sea, si usted me dice que la convocatoria dice que es abogado habilitado, en principio me extraña de que el alterno no sea abogado, y me extraña más que exista un alterno. O sea, nunca había escuchado la figura de secretario técnico alterno. O sea, ¿hay secretario técnico? No, pero en este caso es para la comisión para los docentes. Proceso administrativo disciplinario para los docentes. Están dentro de la reforma magisterial. Sí, por eso nunca había escuchado la expresión secretario técnico alterno. Primera vez que escucho ese término. Ah, ya, entonces, bueno. Ya, esa era mi consulta. Ok. Gracias. Gracias a usted. Listo, colegas. El tiempo nos ha ganado. Ya es las 13:30. Yo les agradezco por el tiempo que hemos compartido. Creo que ha sido bastante didáctico. Y nada, me despido y les cedo el uso de la palabra a los organizadores. Tengan todos muy buenas tardes.